la Organización de las Naciones Unidas, como desde el 2015 lanzan un tema en torno al cual invitan a todas las organizaciones del Estado, organizaciones civiles, no gubernamentales y la sociedad civil a unirse y hacer campaña en torno al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Este año escogieron el empoderamiento de las mujeres y niñas con autismo. ¿Por qué? Porque son personas que surgen varias interrogantes. O se diagnostica menos, o sucede menos, o que en realidad estamos menos alertas de que puedan tener la condición, porque la prevalencia de autismo mayormente y de otros problemas del desarrollo son más frecuentes en varones. Por lo general, por cada 4 o 5 niños hay solamente una mujer. Entonces la Organización de las Naciones Unidas invita a que hablemos, sí, de detección y diagnóstico, pero también en las etapas más avanzadas del desarrollo, no solo la infancia, sino la adolescencia y la adultez, que es cuando estamos también diagnosticando esta condición. Y sobre todo nos exhortan a hablar del tema porque hay 2 situaciones que nos hacen vulnerables o las hacen vulnerables. Primero, el hecho de tener una condición llamada autismo y, según el Informe Mundial de Discapacidad, el hecho de ser mujer. Entonces, todo se vuelve más complejo. Como no, mientras usted nos hace este relato, doctora Mancuso, vemos unas escenas de personas con algún tipo de discapacidad, sí, entre chicos y Conozco chicas. El centro que están mostrando, ¿cómo no? Al Sullivan, usted dejó ahí una trayectoria. Ahí estuve 1 año y medio a cargo de la dirección, a mucha honra, ¿no? Muy orgullosa y es un excelente centro. ¿Qué más argumentos de contenido como el que nos ha expresado doctora Mancuso podemos exteriorizar para ilustración de la familia que le está viendo y escuchando? Así es, la evidencia nos dice que las mujeres con autismo se ve menos ese amplio espectro. Ya no se habla de autismo, ahora se habla de espectro autista, porque hay muchas formas, cada caso es único, desde lo que traemos biológicamente, así como la experiencia de vida que va modelando cómo nos vamos desarrollando. En el caso de las mujeres en particular, las investigaciones han demostrado que tienen una capacidad mayor o diferente a los hombres en cuanto a su desarrollo de habilidades lingüísticas que las hace que pase desapercibido uno de los signos de alarma que es más evidente para la familia y otras 2 palabras que son fascinantes leer e investigar al respecto es que tienen mayor capacidad de mimetizar, ¿sí? O de camuflar las disfunciones que tienen a nivel socioemocional y comunicación. O sea, que las niñas, pese a saber, o las jovencitas más bien, o adultas, pese a saber que tienen la condición, evitan decirlo y tienen mayor capacidad de mezclarse y de desarrollar habilidades espontáneamente que las hacen que se vean muy parecidas a las personas que no tienen esta condición de su misma edad. Entonces, por eso pasan desapercibidas y se están diagnosticando, sí, en la infancia temprana, cuando son casos severos, que por lo general cuando son casos severos de conducta o de clínica se asocia a discapacidad intelectual, que no es lo mismo autismo que discapacidad intelectual. Son 2 cosas diferentes que pueden coexistir, pero cuando es muy florido el cuadro de la niña desde la infancia es porque por lo general coincide con discapacidad intelectual y de lo contrario pasan desapercibidas. Entonces se ve menos ese espectro y se ve un poquito más polarizado. Y le repito, mujeres en edad adulta que de repente se empiezan saben o se han sentido toda su vida inadecuadas, como que no encajan, como que no les interesa lo mismo que a las demás, o como que no les interesa tanto la parte social, tienen dificultad para entender esos códigos sociales, y llega un momento en que alguien les dice, oye, podrías tener autismo, y todo cobra sentido para ellas. Muy bien, interesante esta exposición que nos hace la doctora Mancuso. Aprovechamos coyunturalmente también para que nos dé una versión, porque entendemos que hay diferentes tipos de autismo. Así es, más que diferentes tipos, diferentes grados. Grados Antes se hablaba de manera categórica de que el autismo, según clasificaciones previas, igual la clasificación que estadísticamente es la que se utiliza en el registro, lo que es en salud pública, pues los registros estadísticos en Panamá que rige, ya se va a equiparar a la que rige en la escuela americana, que es la clasificación internacional de las enfermedades, y el DSM-5, que son los manuales diagnósticos. Antes era categórico, o sea, tienes o no tienes autismo, y si tienes este o este. Ahora no, ahora se habla de espectro autista, o sea, de
Si hay 7.400 y pico de cerebros en el mundo y se estima, según prevalencias actuales, de que 1 a 2% de la población puede tener algún grado de autismo, entonces esa es la cantidad de cerebros diferentes que hay en autismo. O sea, todos son diferentes y por eso se habla de espectro. Y eso sí, dependiendo de la gravedad de las conductas y la necesidad que la persona tenga de ser asistido en actividades de la vida diaria, que quiere decir bañarse, comer, desplazarse, controlar esfínteres, etcétera, se define el nivel de gravedad, que va desde leve hasta grave. Quiero aclarar algo, no hay nivel cero. Aunque una persona tenga una condición grave y por sus terapias evolucione y cada vez se vuelva menos severo, eso no anula el diagnóstico, ¿sí? O sea, no es que se curan, simplemente podemos disminuir el nivel de gravedad de acuerdo a la cantidad de estímulos positivos que recibe, que esa es la idea, ¿no? Las terapias formales tienen el objetivo de eso, así como las naturales y espontáneas, que es que salgan al mundo, claro, y se les exponga como a cualquier otro individuo, porque eso va modelando su conducta naturalmente. Un elemento que es una tendencia en personas con esta condición, sobre todo creo que es el Asperger, grandes figuras en la historia del mundo que han sido autistas, como el caso de Alberto Einstein, ¿no? Así es. De hecho, la comunidad ASPI, como se hace llamar, no estuvo de acuerdo, bueno, eso es lo que uno lee, no estuvo de acuerdo que se sacara el nombre, o sea que... Como se habla de espectro, no estuvieron de acuerdo que se sacara como tal el diagnóstico de síndrome de Asperger, porque gozan particularmente de ciertas características que los autismos de alta funcionalidad no son lo mismo. Entonces, efectivamente, hay algunos casos en el mundo de personas con espectro autista que dentro de su condición de discapacidad, que quiero aclarar, discapacidad no siempre es incapacidad, es dificultad también. O sea, tú puedes tener a alguien que tenga una dificultad cognitiva, mental, etcétera, pero no una discapacidad en cuanto a términos de que no puede hacerlo por alguna función. Entonces, hay muchas personas con síndrome de Asperger que han cambiado la historia de la humanidad. Se decía también que retrospectivamente Tesla también probablemente tenía autismo, y así muchos personajes que han aportado. O sea, dentro de la condición de discapacidad hay presencia de habilidades extraordinarias y esas personas existen en el mundo, pero no tenemos que hacer estereotipos. No todos son genios, porque eso es un estereotipo social. Hay algunos que sí lo son y hay algunos que simplemente tenemos que buscar cuál es su habilidad dentro de su condición severa para a través de esa vía enseñarles, educarlos y que ellos nos puedan demostrar todo lo que saben. Y también una tendencia en cuanto al autismo se refiere a una memoria extraordinaria. Exacto, dentro de las habilidades. Muy sensibles, muy sensibles a la gente que les rodea. Así es, dentro de las particularidades está esa hipersensibilidad sensorial que los puede hacer que sean muy detallistas y desempeñarse en ciertas actividades específicas, sobre todo científicas, pero al mismo tiempo eso les puede generar mucho malestar porque se sobrecargan sensorialmente, y de ahí la memoria, las habilidades lingüístico-verbales en el caso de Asperger, como usted mencionó, y bueno, muchas otras formas en que se han manifestado habilidades específicas en ellos, ¿no? Claro, interesante, y siempre ahí podríamos hablar 2 horas. Es grato y ver con la pasión que la doctora maneja los temas cuando concurre acá a estudios de Noticias AM, la doctora Melissa Mancuso, médico psiquiatra, también con una maestría en el tema posgrado, un posgrado sobre autismo, hoy con énfasis en autismo de la mujer y la niña, y cómo está el santo y seña de este año, ¿no? Empoderarse. Así es, que empoderarlas, porque no sabemos dónde están. Así de simple. Entonces, mujeres o adolescentes que se sientan que socialmente no encajan con el resto, nunca está de más que de repente busquen ayuda, y sobre todo si tienen dificultad en entender los códigos sociales, lo que se debe o no se debe hacer en un momento dado a nivel social, y el manejo de emociones, que tiendan a ser muy poco tolerantes a la frustración y reaccionar de manera excesiva ante un estímulo incongruente. Entonces, ante un estímulo, que no es congruente. Entonces, si ven esas cosas, y le digo, andan por ahí, yo tengo varios casos de autismo en adultas que no lo sabían. Claro, qué bueno. Así entonces que a tiempo sí existen. Y que ahora tienen muchos más aliados, ¿no? Ya sí, la familia, en cuanto a las niñas, no esconderlas, no avergonzarse. Nada. Hay un futuro halagador para todas ellas. Y tengo que hacer un último comentario. También en el caso de autismo en mujeres, particular las necesidades desde el punto de vista del desarrollo de la mujer y otros aspectos que tienen que ver con derechos humanos, de toma de decisiones relacionados a su cuerpo, por ejemplo. Entonces, la salud es fundamental en todos los seres humanos, pero estamos hablando de autismo en mujeres, saber que las niñas van a presentar en su desarrollo ciertas cosas
relacionadas a su pubertad y la transición hacia la adultez, que tenemos que saber como familiares o cómo orientarlas y educarlas y enseñarlas, sobre todo en el caso de chicas con condición severa que son no verbales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a ella que algo va a pasar en un momento de su vida que va a ser doloroso, puede ser doloroso, que puede ser molesto? Estoy hablando de la menstruación, por ejemplo, algo fisiológico. Entonces, acérquense a profesionales idóneos para que los orienten, porque eso es fundamental y hace más complejo algunas etapas de la vida en la mujer. Doctora Melissa Mancuso, valoramos en su justa dimensión la disertación que nos ha hecho. Muchas gracias. A futuro